Hola chicos, buenos días, bienvenidos a esta nueva semana, nueva clase, ya tenemos nuestra nueva sesión y bueno, pues en la clase pasada estuvimos hablando sobre los componentes del proceso lector y comenzamos a ver también que dentro de ese proceso lector un aspecto muy importante es conocer un libro. Entonces, es importante que cada uno de nosotros sepa eh, qué aspecto es el que compone un libro, porque cuando muchas veces aprendemos detalles importantes del libro con solo verlo, con solo leer su título, con solo analizar sus partes, leer la introducción, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que es tan importante que nosotros sepamos cuáles son esos aspectos que debemos de considerar. Entonces, bueno, pues como parte del proceso lector, pues vimos, ¿no?, las etapas de ese proceso y la importancia de llevarlo a cabo también. Ahora, en cuanto al libro, pues hemos visto algunos aspectos físicos, externos del libro y vamos a empezar ahora a ver un poquito a detalle cuáles son sus elementos internos para continuar en este análisis, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy lo que vamos a hacer es analizar varios puntos y ustedes van a ir relacionándolo y vamos a comenzar, ¿ok? El primer elemento que quiero hablarles hoy se llama página legal o página de créditos. Y bueno, pues el texto que en esto aparece pues consta de cierta información reglamentaria para publicar formalmente la obra, datos de la publicación que no fueron mencionados, el número de la edición, traductores, ilustradores, fotógrafos, diseñadores y otros colaboradores pues que forman parte de la edición. Se informa también el copyright, que es el derecho de la propiedad de una publicación. Es una convención internacional que establece los términos y la duración de tal propiedad. Los editores de los países que lo reconocen deben indicarlo en sus publicaciones con un simbolito que dice que es una C en un círculo, y pues también el día de salida debe de incluirse el nombre del propietario del copyright y el ISBN, que es International Standard Book Number, y fue creado por una iniciativa de la UNESCO para codificar numéricamente el país de la edición, la editorial y la temática del libro. Entonces, déjenme confirmo, aquí está. Ok, déjenme confirmo, aquí tengo en mi libro, en este pequeño libro tengo la página legal. Aquí está, es esa primera página. Ahí ustedes pueden ver, pueden analizar los elementos que les di. Y en esa página pues se encuentra toda la información necesaria que no viene en el exterior del libro, ¿no? En el exterior del libro pues tenemos el título, tenemos la editorial. En este caso pues no tenemos a un autor como tal porque es toda una casa editorial. Pero pues si fuera un libro, por ejemplo un cuento, algo así, pues vendría aquí el nombre del autor, ¿no? Entonces, en esta página, pues ustedes ya vieron ahí todos los elementos. Aquí tiene la sede de copyright, viene quién lo edita, en dónde, el lugar, todos esos detalles que estuve ahorita leyendo con ustedes. Entonces después de eso viene una página que se llama dedicatoria. La dedicatoria son páginas personales que suelen ocupar la primera página impar después de la portada, aunque pues con frecuencia se considera una alternativa ponerla a la par del texto y para no desperdiciar espacio. En este caso no tiene dedicatoria, pero por ejemplo si este fuera el libro tendría esta página aquí y diría dedicatoria, y por ejemplo si fuera un cuento o algo así pues diría a mis hijos, a mi esposa, a mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Otra página que también se incluye ahí son los reconocimientos. Entonces tanto el autor como el editor pues hacen mención de aquellas personas que colaboraron en la recopilación o en la edición del material. Pues este es un diccionario, entonces no tiene esa página, pero imaginémosla que sería la página que sería interna, esta cara de aquí. Entonces en esa página pues el autor les decía, habla sobre las personas que contribuyeron a ese proyecto, la forma en la que la hicieron, sus aportaciones, menciona sus nombres, etcétera. Después tenemos otra página que se llama prólogo, y el prólogo es una nota elogiosa
que procede de una autoridad en la materia, es decir, una nota que habla a favor del texto, una persona que ya lo leyó. En otros textos se llama una recomendación, una reseña, y se incluye en el libro pues como para darle una ese realce, esa impresión de que es un texto serio. Y entonces pues se debe situar en las páginas preliminares. Las páginas preliminares son las páginas que están antes de comenzar ya en materia de nuestro texto. ¿Ok? Recuerden que son esas páginas que están antes. Y el prólogo también es una parte muy importante porque, bueno, pues, por ejemplo, si es un libro de español, pues el prólogo lo puede hacer a lo mejor un licenciado en letras o alguna eminencia en cuanto a la materia de español, y entonces pues eso le da como más valor a tu texto, ¿no? Después tenemos el prefacio. Prefacio es la página o el texto en el que el autor justifica los motivos por los cuales lo han llevado a escribir ese libro, y que en ocasiones pues incluye los reconocimientos, y debería de ir después de cualquier prólogo y ser antes de la introducción. En este caso, aquí en este libro viene una presentación que contaría como un prólogo, porque aquí los editores hacen mención de cuál fue su objetivo. En este caso es un diccionario de sinónimos y antónimos, y entonces aquí ellos explican qué es un sinónimo, qué es un antónimo, y explican por qué es importante y benéfico para las personas tenerlo a la mano para poder agrandar su vocabulario. Y entonces esta básicamente sería el prólogo. Después del prólogo tenemos otra página que se llama introducción, y la introducción es la exposición de los temas, objetivos, estructura y convenciones del libro, que pues es inseparable del texto y forma en su efecto pues el capítulo de apertura. Entonces la introducción es ese pie que nos da para nosotros poder orientarnos y ubicarnos exactamente qué es lo que el autor desea decirnos. Entonces, por eso es que es tan importante. Y en la introducción, pues casi todos los libros la manejan, los libros, por ejemplo, de historias y cosas así, porque es como el antecedente de la historia que vas a leer. ¿Ok? El autor te ubica, te da como a lo mejor si fue en un lugar exacto o en un tiempo exacto, pues entonces el autor hace esto para darle más realce a su historia. Después aparecerá el índice, y el índice pues yo pienso, para mí es de las cosas más importantes de un libro, porque en el índice encontraremos información que habla sobre la estructura del libro, es decir, en él se exponen muy brevemente los capítulos y las divisiones principales del mismo. Al final del libro pues se puede incorporar un índice analítico en el cual se enumeran los nombres propios y conceptos más importantes ordenados alfabéticamente, y también un índice de ilustraciones mediante el cual se puede localizar el material visual que aparece en la publicación. En este caso ellos agregaron un índice, pero ellos le llaman abreviaturas, donde explican cada una de las abreviaturas utilizadas en el texto. Entonces aquí funcionaría como esa página. ¿Ok? Entonces ese índice a eso se dedica, ¿no? A tratar de ubicarnos y darnos pues esa información mucho más detallada de lo que estamos tratando de analizar y comprender en ese momento. Muy bien, entonces ahora sí. Estos índices, pues ya saben ustedes, los índices traen el número viene, por ejemplo, si el libro tiene capítulos, capítulo 1, capítulo 2, y las páginas donde se encuentra, y el nombre del capítulo que está por analizarse. Y eso pues facilita también la ubicación de la información. Después, ya en la parte interna del libro, tenemos el listado de abreviaturas, que era lo que estaba comentando ahorita, que presenté también, donde pues se recogen otros signos que contengan información especial y que permitan la comprensión del libro. Aquí puede incluirse a lo mejor alguna aclaración que detectaron ellos después de haber impreso el libro, a lo mejor, y se le llama fe de erratas, que es como la equivocación, y ellos corrigen esos errores, y ya para la siguiente edición pues ya lo agregan, ¿no? Pero agregan una nota de fe de erratas, que es como diciendo, nos equivocamos aquí, pero esta es la aclaración, ¿ok? Muy bien, entonces después de esto tendremos el título de partes y de capítulos. Cada capítulo
cada pues en cada apartado tiene un nombre y tiene un número. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues aquí ellos pusieron como título de partes la letra A, porque quiere decir que toda la información que viene es relacionada a la letra A. Y estos títulos de parte y de capítulo son un medio de comunicación que se establece desde la portada hacia el texto. Dentro del mismo texto, pues viene caminando esta información en orden descendente por encabezamientos, epígrafes, subepígrafes, que más adelante vamos a ver qué son, y todo esto. ¿Ok? Vamos al siguiente video para continuar hablando sobre los elementos de los libros.